¿Cuál es la problemática que estamos encontrando hoy en la generación de empleos, hoy en la generación de empresas, en la generación y constitución de sociedades civiles y no se diga sociedades cooperativas? El primer punto es que el contribuyente, hoy México, nuestro país, todos somos contribuyentes desde que naces y empiezas a ser activo a partir de los 18 años. Entonces, eres contribuyente y tienes desconocimiento pleno de la materia, seas servidor público, trabajes para gobierno o seas una persona independiente, ¿ok? Otra cosa muy importante que necesitamos identificar en cuanto a las problemáticas es que estamos llenos de asesores obsoletos. No nos enseñaron en la universidad, no nos enseñaron en la especialidad, en la maestría, en el doctorado, cómo salvar al contribuyente de una pena fiscal. Hoy tenemos graves consecuencias de no aportar al gasto público de la nación y tenemos muchos asesores obsoletos que tienen desconocimiento de cómo salvaguardar el patrimonio tanto de las empresas como de ellos mismos. Las MIPYMES sin capacitación, todos los emprendedores, todo dueño de negocio, todo empresario que quiere invertir su patrimonio en un producto, en un servicio para poder ser libre y poder dedicarse independiente a un negocio, no tiene una capacitación empresarial y por lo tanto esa capacitación empresarial que no saben dónde está, que el mismo gobierno te la otorga, es más, institutos internacionales a manera gratuita te dan capacitaciones, tampoco saben y tienen ese desconocimiento de cómo preparar a ese negocio, a esa MIPYME. Por eso quiebran antes de los 10 años y muchos antes del primer año. Hace falta mucho control y vigilancia de todos sus movimientos. Hoy la unidad de inteligencia financiera está monitoreando constantemente transacciones arriba de 50,000 pesos y abajo de 50,000 pesos. Todo lo que sea manejado en efectivo es reportado a la unidad de inteligencia financiera. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque estas problemáticas no fueron detectadas ayer, no las investigué ayer, ya vienen desde el 2000, vienen reforzándose desde las reglamentaciones nuevas de leyes en 2008 y hoy, 2020, con este cambio de era, ya es un control autónomo. La creación de empresas al vapor, sin una estructura, solamente tienen un acta constitutiva y después no saben qué más tienen que hacer. Esto es bien importante, detectado en las problemáticas. El 50% de las empresas están creadas al vapor y son empresas de papel, solamente tienen el documento de acta constitutiva, ¿sí? No tienen manuales ni procedimientos y no saben ni por qué fue creada, ¿no? Entonces, esas problemáticas son las que bueno, ya se identificaron, ya nosotros las tenemos bien identificados, ya están tipificadas en ley y hoy vamos a dar este tema tan importante y que me agrada mucho, cuáles son los derechos y obligaciones del contribuyente. Vamos a ver y repasar algo muy simple, ámbito internacional, ¿sí? ¿Por qué voy a tocar el tema y el ámbito internacional? Porque esto es lo primero que tenemos que conocer, lo que normalmente a lo mejor no sabemos, que nosotros somos parte fundamental del G20, somos una nación que está unida al tema del G20, estamos coludidos ya en la situación de un contrato a nivel internacional y que desde 1999 la Organización para el Desarrollo y Cooperación Mundial nos está ayudando para poder ser un país primermundista. Esto a su vez contrae deuda y el contraer deuda estamos aportando al crecimiento del G20 para poder ser un país primermundista. Sí, hasta el día de hoy somos un país tercermundista, pero en un lapso de 10 años, en un lapso de 20 años, vamos a empezar a tener resultados, a llegar al segundo y poder llegar a ser un país primermundista. Nos queda mucho tiempo y las agendas por cumplir que están ahorita y que ya se echaron a andar es 2030 y 2050. Agenda 2030 se trata de crecer con un desarrollo sostenible
Y la Agenda 2050 es llegar a cierta cantidad de habitantes para poder tener un control natal, para poder tener una vida mejor, y muy probablemente muchos de nosotros no lleguemos a ver esa Agenda 2050. Fondo Monetario Internacional, o el FMI, como bien lo conocemos, y el Banco Mundial, que son las dos organizaciones que controlan el G20 y que hoy estamos tendientes a estar a la espera de cuáles son las reglas que va a emitir. Sabemos que hoy, con el tema que tenemos de pandemia, tenemos esta situación de que en unos más o menos un lapso de 1 a 2 años, a los países pobres se les va a condonar la deuda para poder desarrollar esas nuevas economías y emerger de la pobreza. Todas estas organizaciones son a la que México pertenece, y es hasta ahí en donde llega nuestro tributo como contribuyente que aportamos al gasto público de nuestra nación. ¿Cuál es la intención de ser un país primermundista? De ser un país en donde tengamos niveles económicos altos, en donde se acabe con la pobreza y en donde tengamos unos servicios de primer mundo. Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, Foro Mundial Económico, OCDE, todas esas organizaciones son generadas por el organismo del G20 y que nos están ayudando aquí en el país para poder ser un país de primer mundo. Eso es lo que primero deberías y debemos de saber como contribuyentes, para que ahora sí no te quede en duda. Recordemos que también somos parte del Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TEMEC. Entonces, todo esto nos lleva a nuestro ámbito nacional. Recordemos que a partir de 1999 formamos parte del G20, y a partir del 2000 al 2008 empezaron a haber una serie de revoluciones en cuanto a generación de nuevas leyes, y hoy son las que nos están gobernando. Hoy ya tiene nuestro país un control total para poder con la mano en la cintura solicitarte el pago de impuestos. Recordemos que a partir de 1999 formamos parte del G20, y a partir del 2000 al 2008 empezaron a haber una serie de revoluciones en cuanto a generación de nuevas leyes, y hoy son las que nos están gobernando. Evadir y afrontar directamente a las personas que evaden el pago de impuestos, y que este pago de impuestos sea el correcto. Tienes que pagar los impuestos correctamente al país para que el país pueda crecer, sea del tamaño de una nación de primer mundo. Para eso pagas tus impuestos, ¿ok? Y tratar de evitar que las personas se reúnan para poder ser esquemas agresivos de evasión, y por eso crearon y transformaron la Ley de Extinción de Dominio y el Código Penal Federal. Hoy, de manera drástica, si tú no tienes una cultura contributiva, una cultura de impuestos, una cultura de pagar tus impuestos, tienes una tendencia de que en algún futuro puedas pagar esos impuestos con una pena de cárcel. Entonces, tienes que tener estos conocimientos, porque esos conocimientos son básicos. Ahora, ¿cuál es la meta principal del G20 como para nuestro país? ¿Sí? En el último informe que nos mandaron en 2018, nos comentaron que nuestro país está cercano en la captación de impuestos a países africanos, ¿sí? Nuestro costo es de 80 centavos por dólar, y en la meta para el 2022, la meta debe de ser de 20 centavos por dólar. Nuestra Constitución Política de Estados Unidos, los tratados internacionales y todas las leyes federales ya nos aplican estrictamente una carga tributaria, en especial Código Fiscal de la Federación y todas las leyes fiscales que emanan de ahí. Nuestra ley suprema siempre va a ser nuestra Constitución. De ahí se van a ir en cascada todas las demás leyes. En el tema de leyes fiscales está muy claro, empieza desde nuestra Constitución, nos sigue lo que es el Código Fiscal de la Federación, y de ahí las leyes y reglamentos de impuestos, ¿sí? Si tú
le preguntas a un fiscalista, a un contador de impuestos, a un abogado, ¿de dónde emana esa obligación? De nuestra misma Carta Magna. ¿Cuál es el fundamento principal para la aportación y dar nuestra parte correspondiente de impuestos? Nos lo dice la Constitución Política. Artículo 31, fracción cuarta. No hay para dónde hacerse. Todo mexicano, ¿sí?, tiene la obligación de aportar al gasto público. Eso es desde que nace. La generación, el cálculo y el pago de impuestos, no hay interpretación para ello. O sea, si la ley te dice que tienes que pagar un 35% por ser persona física y un 30% porque eres persona moral, no hay para dónde hacerse. Tienes que pagar eso sobre la utilidad, como lo dice la reglamentación. Si un contador, abogado, administrador que se dice ser fiscalista no conoce como en la palma de su mano el Código Fiscal Federal, no es fiscalista, no conoce los impuestos y no te puede ayudar, ¿ok? Esta práctica indebida que te lo genera a manera de criterio, te dice, quien asesore, quien aconseje, quien preste los servicios como esta persona para crear, para deducir, para poder no pagar impuestos, esas personas tienen consecuencias, tienen infracciones fiscales. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. A partir del 2015 se echó en marcha ya y los trabajadores de gobierno ya lo saben muy bien, todos lo sabemos, todos los que tenemos capacitaciones como tipo certificaciones y todo, ya lo sabemos. El control total en el tema de fiscalización ya se maneja mediante la clave CURP. A partir del 2015 la base de datos ya está actualizada. Si a partir del 2015 estás casada o casado y divorciado o divorciada, tienes bienes patrimoniales, tienes inmuebles, tienes etcétera, la autoridad ya lo sabe, ya lo tiene en su registro. Entonces, si no quieres pagar impuestos, no te preocupes, te van a fiscalizar mediante CURP. 2021 ya está el tema de te van a dar de alta mediante CURP. Entonces, no te preocupes porque se van a cobrar con tus bienes si no quieres contestar un requerimiento, si no quieres ser. Claro, esto va a llevar tiempo, pero hoy lo importante es prevención. La fiscalización y el control total va de la mano con la fiscalización nacional e internacional. No hay para dónde hacerse, ¿sí? ¿Ok? Va tanto para el trabajador o empleado y también para la empresa y negocio. O sea, nadie se salva de la fiscalización y el control. ¿Cuándo te van a fiscalizar? Cuando incremente tu patrimonio. ¿Cuándo te van a hacer una revisión? Cuando disminuya tu patrimonio. Esto es como breve introducción de hacia dónde vamos como país, hacia dónde aspiramos como país y lo que viene en el 2022, 23 y 24 es la fiscalización de la herencia y la fiscalización de la riqueza. Entonces, va a dar igual si eres clase media, clase pobre o clase rica. ¿Por qué? O clase alta, perdón, porque pues al final también te van a fiscalizar. O sea, no hay para dónde hacerse, ¿ok?